Estudiantes, es una alegría estar con ustedes en esta oportunidad y compartir un tema muy importante sobre investigación. Mi nombre es Salomón Huancahuire, yo soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana Unión y también estamos a cargo de la Dirección General de Investigación de la Universidad Peruana Unión. Así que en esta oportunidad nosotros queremos compartir con ustedes acerca de los tipos de investigación que existen en el ámbito clínico, en el ámbito biomédico. ¿Por qué es importante tener bien claro esta información? Es muy vital a la hora de plantear una investigación que nosotros sepamos muy bien cómo hacerla. Porque si sabemos cómo hacerla, si conocemos el método apropiado, tendremos resultados apropiados y podremos concluir de manera adecuada y esos resultados podrán incluso publicarse en una revista. Entonces, desde que planteamos una investigación, siempre debiéramos nosotros preguntarnos, ¿cuál es el tipo o el diseño de investigación que yo voy a utilizar? Eso es tan fundamental que si aquí cometemos un error, prácticamente toda nuestra investigación se viene al agua. Nuestros resultados pueden no ser fidedignos, no ser verdaderos, por así decirlo, porque no van a estar sobre una base sólida. Entonces, entender cuáles son los tipos y de acuerdo a eso tomar una decisión es vital al inicio del desarrollo, del planteamiento de una investigación. Todos ustedes que están acá en algún momento van a hacer trabajos de investigación para algunos cursos, pero al final de la carrera harán un trabajo de investigación para obtener su título profesional, por ejemplo. El objetivo es, entonces, amigos, que ustedes conozcan estos tipos, estos diseños de estudio que hay y podamos entender un poquito todas las variables o variaciones que hay en lo que se refiere a la investigación clínica o a la investigación biomédica. ¿Ok? Entonces partimos con esta primera presentación, con este primer gráfico, donde el hombrecito que está allí parado es el que decide, es el investigador, eres tú quien decide qué tipo de investigación vas a hacer. En primer lugar, los tipos de investigación se dividen en dos grandes bloques. Aquellos estudios o investigaciones que son observacionales y aquellas que son experimentales. Esos son los nombres más comunes para dividir a los tipos de investigación. Observacionales básicamente reúne a todas aquellas investigaciones donde nosotros recogemos datos tal como se presentan en la naturaleza, donde nosotros no intervenimos, donde nos mantenemos al margen, donde recogemos, informamos y recopilamos esa información tal como se presenta. En cambio, los estudios experimentales son estudios en los cuales nosotros intervenimos, ¿no? En los cuales nosotros vamos a aplicar ya sea un tratamiento, ya sea un programa, y vamos a afectar de alguna manera el resultado, el outcome que vamos a ver. Por eso que a estos estudios les llamamos también estudios de intervención o experimentales. Entonces, hay varias otras diferencias, nosotros vamos a ir hablando un poquito de ellas conforme vayamos avanzando, pero la principal diferencia aquí es, si yo me mantengo al margen, es un estudio observacional, al margen de los resultados, ¿no? No intervengo. Si yo intervengo y mi intervención va a afectar, ¿no?, los resultados, en este caso el desarrollo no de una enfermedad, es un estudio experimental. Ahora, dentro de cada uno de ellos, nosotros tenemos muchas características más dentro de cada tipo de estudio, pero podemos encontrar dentro de estos tipos de estudios algunos diseños muy conocidos en el ámbito clínico, en el ámbito médico. Dentro de los estudios observacionales hay dos grandes grupos de estudios de investigación, aquellos que se llaman descriptivos y aquellos que son analíticos. Los descriptivos, como está aquí al costadito del concepto o la descripción, pues son los que se encargan de medir características, distribución de una enfermedad en un momento de corte en el tiempo, pero básicamente no establecen ningún tipo de relación causal. ¿Okay? Dentro de este tipo de estudios observacionales descriptivos, nosotros tenemos estos diseños. Tenemos, por ejemplo, reportes de casos y serie de casos, ¿no? Lo que a veces comúnmente le llamamos casos clínicos. Tenemos los estudios de corte transversal, los estudios poblacionales o ecológicos y los correlacionales.
Este es un grupo de estudios en donde básicamente lo que hago es describir la frecuencia de una enfermedad en una población en un momento dado. Básicamente eso, y donde yo no puedo, por el tipo de estudio, establecer ninguna relación causal. A diferencia de los analíticos, que son de estudios observacionales, yo recojo datos tal como se presentan en la naturaleza, pero sí yo puedo establecer causalidad entre esos fenómenos o enfermedades y sus factores de riesgo asociados a ellos. Ya establezco causalidades. Este tipo de estudios abarca o involucra a los estudios muy conocidos de corte epidemiológico, los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, los estudios de pruebas diagnósticas, y también estarían aquí las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, estos dos bloques de estudios son observacionales. Yo no intervengo, apenas los recojo tal como se presentan en la naturaleza, en la población. A diferencia del grande bloque, que son los estudios experimentales. Antes quizás hablar de estos, decir que el grupo de estudios observacionales, entre descriptivos y analíticos, más o menos representa un poco más del 80% de las publicaciones científicas en el área biomédica. Es decir, la mayor cantidad de estudios son observacionales. Los estudios experimentales son estudios un poco más rigurosos. Se caracterizan porque el investigador interviene directamente en los factores que causan la enfermedad, o a través de un tratamiento, a través de algún programa, en fin. El investigador entonces va a caracterizar porque va a tener un grupo control, por ejemplo, va a haber una aleatorización del trabajo, y eso es lo que caracteriza los trabajos experimentales. Aquí yo tengo también varios diseños. Los conocidos ensayos clínicos con y sin enmascaramiento, los estudios cuasi experimentales, donde no hay una aleatorización, como en el caso de los ensayos clínicos, y tenemos también a los experimentos naturales. Por ejemplo, hoy en día se está hablando, por la situación que estamos viviendo, sobre la posibilidad de realizar algunos ensayos clínicos, ¿no?, en humanos. Todos los experimentales se realizan, principalmente los ensayos clínicos en humanos, con la finalidad de encontrar un tratamiento para el COVID-19, ¿no?, la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, de ello vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que queremos hacer a continuación es mencionar cuáles son las características de cada uno de estos diseños de investigación, y dar algunos ejemplos para que pueda quedar un poco más clara la explicación. ¿Okay? Vamos a empezar entonces con los estudios observacionales, dentro de ellos los descriptivos, y vamos a empezar con los estudios, entre comillas, más simples, que son los reportes de casos y las series de casos. Y aquí ustedes van a ver algunas descripciones en cada una de las diapositivas que vienen a continuación sobre cada tipo. En este caso, los reportes de casos y series de casos, como les comentaba, son los casos clínicos que comúnmente nosotros hemos escuchado y ustedes conocen. La diferencia entre un reporte de casos y una serie de casos básicamente es el número de sujetos estudiados. No es un padrón, pero por lo general se dice que hasta 10, si yo estudio 10 sujetos, hasta allí es un reporte de casos. Más de 10 ya entra a ser una serie de casos. Básicamente, ¿de qué se trata estos estudios? Se trata de la descripción de algunas características de un grupo de pacientes, de sujetos, que presentan un cuadro clínico que por lo general siempre son enfermedades poco frecuentes o muy raras, ¿ok? Y que probablemente han sido sometidos a alguna modificación terapéutica o respondieron de una forma insólita, algo diferente, y entonces es motivo de reportar ese caso. La mayoría de los artículos de la literatura biomédica están aquí. El 70%, como les mencionaba, es el reporte de casos y serie de casos. Bueno, aquí quería mostrarles, por ejemplo, un reporte de caso, el título del trabajo y un pequeño resumen de lo que se hizo, y en cada ejemplo que les voy a mostrar también dónde se publicó, una toma de la revista, en dónde fue publicado, en qué año, porque es importante, amigos, que el objetivo nuestro, jóvenes, es que ustedes entiendan de que cuando uno plantea bien una investigación, cuando uno escoge el diseño apropiado, las probabilidades de publicar esa investigación son mayores. Y creo que todos queremos eso. El fin de la investigación es la publicación de esos resultados en una revista científica. Así que por eso vamos a utilizar ejemplos de artículos que fueron publicados en revistas científicas. En este caso, aquí tenemos el reporte de caso titulado
periquestectomía laparoscópica en quistes hidatídicos hepáticos, ¿no? Básicamente, el trabajo describe una técnica quirúrgica empleada y sus resultados en términos de morbilidad, estancia hospitalaria y recurrencia en 8 pacientes con hidatidosis hepática intervenidos por vía laparoscópica. Como habíamos mencionado, un reporte de casos se considera hasta 10 sujetos, hasta 10 pacientes. En este caso fueron 8, y el reporte de cómo es esta técnica quirúrgica fue descrito en este trabajo. Ahora, una serie de casos es un estudio que abarca más de 10, ¿no? Por ejemplo, este trabajo titulado Uncommon Locations of Abdominal Hidatic Disease. Es una serie de 43 pacientes con hidatidosis extrahepática que están compuestos por 21 hombres, 22 mujeres, con una edad media de 42 años, en fin. Y ustedes pueden encontrar aquí todas las otras características clínicas de este reporte de serie de casos, ¿no? Es importante de que este tipo de estudios establecen la base del desarrollo de algunas probables hipótesis para más estudios posteriores. Estos estudios, que son los reportes y la serie de casos, tienen muchas limitaciones, tienen varios tipos de sesgo. Creo que no es momento todavía de mencionarlo, pero son importantes, sí, porque van a establecer la posible formulación de hipótesis que en otros estudios que son de mayor peso, de mayor rigurosidad, podremos determinar si realmente estos factores están relacionados o no con las enfermedades reportadas en estos casos. ¿Ok? Entonces estos son los estudios que tienen una menor rigurosidad. Luego tenemos a los estudios de corte transversal. Estos estudios se caracterizan porque, como su nombre lo dice, la medición se realiza en una sola ocasión. ¿Ok? No se puede distinguir entonces aquí si la exposición a algún factor, ¿no?, determinó el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Porque se mide en un solo momento. ¿Ok? Entonces, sin embargo, los datos pueden ser utilizados para describir las características de los individuos que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Y, como en el caso anterior, formular hipótesis, ¿no? Pero no para probarlas, porque el diseño de este tipo de estudios no se da para eso. Pero sí son importantes porque nos dan indicios para formular hipótesis que podrían ser comprobadas con otro tipo de diseños. ¿Ok? No se olviden, este es un estudio transversal. También hay bastante tipo de trabajos publicados con este diseño. Entonces, en este gráfico podemos ver una idea de cómo sería. Los estudios de prevalencia, los estudios de prevalencia son los que encajan aquí en los estudios de corte transversal, ¿no? Aquí podemos ver una población de muchos individuos, donde algunos de ellos en la población en un momento dado presentan una enfermedad. Y la medición en ese momento y la determinación de estos y algunas características representan a ese estudio de corte transversal. Recuerden que la prevalencia, ¿no?, es la proporción que hay de individuos con una enfermedad dentro de una población. Y eso es lo que hacen. Entonces, hay muchos estudios de corte transversal. La mayoría de los estudios, por ejemplo, de sus compañeros de las primeras promociones de sus tesis, fueron este tipo de estudios de corte transversal. También son estudios que, aunque no se puede probar hipótesis, no podemos probar causalidades, son estudios importantes porque nos proveen recursos, información que puede ser el input para estudios que tienen mayor rigurosidad, que vamos a ver a continuación. Aquí hay un ejemplo de un estudio de corte transversal, prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en una población general urbana. Allí está la descripción, básicamente reportar o describir las características que tuvieron esta población en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Se dan cuenta? Se reportan básicamente valores de prevalencia, ¿no es cierto? Y algunos otros parámetros propios del estudio dado en un solo momento, en un solo corte. Ahí está la publicación. ¿Es posible publicar? Por supuesto que es posible publicar todos los estudios que estamos comentando. ¿Ok? El otro tipo de estudios son los estudios poblacionales. Todavía estamos dentro del grupo de estudios descriptivos, en el grande grupo de estudios observacionales. Estos estudios se estudian varias variables, ¿ok? Lo que se pretende aquí es establecer si estas podrían o no estar relacionadas, pero lo importante es que lo que utilizamos aquí ya no son datos apenas de individuos, sino de poblaciones en general. Y yo comparo esas frecuencias de enfermedad entre una u otra población en diferentes periodos de tiempo.
La utilidad también es conocer el comportamiento, ¿no? El comportamiento de una variable, conociendo cómo se comportan las otras, pero dentro de las poblaciones. ¿Ok? A estos estudios también se les conoce como estudios ecológicos. Aquí está otro ejemplo, mortalidad por suicidio en Chile, tendencias en los últimos años, entre el 98 y el 2011. Entonces, este fue un estudio poblacional, ¿no? Se recurrió a datos estadísticos del Ministerio de Salud de Chile y de la OMS y se levantaron pues información que permitió establecer cierta etiología y frecuencia por año, distribución geográfica, en fin, ¿no? Además se calculó mortalidad por suicidio en 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. Y solo para tener una idea, ¿no? Este estudio me pareció muy interesante, se verificó que la tasa de suicidio en Chile fue de 12.1 por cada 100.000 habitantes, en ese periodo de estudio, ¿no? Con tasas mayores en hombres que en mujeres y con mayor frecuencia en las regiones del sur del país. Interesante. Estos estudios son no tan, digamos así, eh, frecuentes como los estudios de corte transversal o los reportes de casos o serie de casos, pero son interesantes y son muy, muy importantes también estos estudios. ¿Ok? Vamos a avanzar. Tenemos ahora sí el grupo de los estudios que son analíticos. Es decir, estudios que ya sí buscan establecer una fuerza, establecer cuál es la fuerza de asociación, la causalidad que lleva a la generación o a la aparición de enfermedades, ¿no? Y qué factores se relacionan, con qué fuerza se asocian estos factores de riesgo con el desarrollo de estas enfermedades. A estos estudios yo les llamo estudios analíticos. Todavía están dentro del grupo observacional, porque el investigador simplemente se mantiene al margen de hacer alguna intervención. Apenas recoge los datos, cómo se presentan en la naturaleza, y en este caso trata de establecer una relación causal, ¿no? Causa-efecto. Entonces aquí tenemos algunos grupos, tipos o diseños de investigación. Los primeros son los estudios de casos y controles. Aquí estos estudios siempre son retrospectivos, ¿no? Estos estudios siempre es desde un momento, desde ahora, desde el presente, ir hacia atrás. En el presente lo que nosotros encontramos, en el caso de estos estudios, son las enfermedades. Y a partir de la enfermedad vamos hacia atrás en busca de si hubo o no hubo exposición. Entonces, básicamente trabajamos con dos grupos. A uno le llamamos casos, son los que tienen la enfermedad, y al otro grupo le llamamos controles, son los que no tienen la enfermedad. Y vamos hacia el pasado a ver estos grupos, estos grupos si estuvieron o no estuvieron expuestos. Por ejemplo, en el caso de los casos, vamos a encontrar que algunos del grupo de estos individuos estuvieron expuestos a algún factor o a diferentes factores. Y luego veremos que ellos desarrollan la enfermedad. Lo mismo hacemos en el grupo de los controles. Vemos si estuvieron o no estuvieron expuestos. Y luego determinamos un valor que se conoce como ratio. Odd ratio es el valor que me va a indicar a mí si esos factores de exposición estuvieron o no estuvieron relacionados, asociados con la enfermedad. Si se asocian o no se asocian, ¿no? Existen formulitas, no es momento de hablar de eso, quizás en otra ocasión hablaremos de cómo se hacen los cálculos, por ejemplo, en este caso, para ver cómo se encuentra la asociación entre algunos factores de exposición y las enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo, un estudio que se hace la pregunta en su título: ¿existe alteración de los mecanismos de degradación del colágeno de la matriz extracelular manifestada en expresión de MMP2 y TIMP2 en pacientes con hernia inguinal primaria? Y aquí están algunas de las características, ahí nos indican, fueron 21 casos y 20 controles. Una característica, este estudio, todos los estudios son posibles de ciertos sesgos. Aquí determinar los casos no es muy problemático. En este tipo de diseño de estudios de investigación, lo más frecuente, difícil de realizarlo apropiadamente, es determinar el grupo de controles adecuados para esos casos, ¿no? Entonces, por lo general, se puede trabajar una relación entre casos y controles de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, incluso de 1 a 4. Lo importante es determinar el grupo de controles apropiado. A veces el grupo de controles del hospital,
a veces el grupo control de la población, en fin, eso hace de que mi estudio tenga menor cantidad de sesgo. ¿Okay? Entonces aquí están las características, no nos vamos a detener en explicar mucho de ello, pero este estudio básicamente trató de encontrar, ¿no es cierto?, si había alguna alteración en la degradación del colágeno en este grupo de pacientes. Y finalmente ellos concluyen, yo me voy a la parte final y dicen, no se verificó asociación entre alteración de los mecanismos de degradación de colágeno manifestado por la expresión de, probablemente sean metaloproteasas, no tengo el detalle de esas abreviaturas, con el desarrollo de la hernia inguinal primaria. ¿Se dan cuenta? Este estudio lo que trata de hacer es establecer asociaciones para ver si hay causa y efecto. En este caso no encontraron una asociación entre estos factores, ¿no?, que son los mecanismos de degradación al colágeno y la hernia inguinal primaria. ¿Ok? El otro grupo, el otro grande grupo de investigaciones dentro de los estudios analíticos son los estudios de cohortes. Estos estudios son, digamos así, de mayor, entre comillas, ¿no?, peso que todos los estudios que venimos viendo hasta ahora. Son estudios que demandan, por supuesto, también más tiempo, son estudios que demandan también más presupuesto, ¿no? Los escasos y control que vimos anteriormente son un poco más manejables de hacerlos en cuanto a presupuesto y a tiempo. Estos de acá ya no, porque como su nombre lo dice, son cohortes, son grupos de sujetos que voy a seguir a lo largo del tiempo, esperando la aparición de una enfermedad o, y por otro lado, mejor dicho, el factor de exposición, que es el que podría predecir esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, estos estudios, como les dije, demandan un acompañamiento mayor, demanda seleccionar grupos, ¿no? Igual que en el caso anterior, que estén expuestos o no expuestos, y yo parto, a diferencia del estudio de causas y controles, ya no de la enfermedad, sino que parto de la exposición, de ese factor de exposición, y verifico en el transcurso del tiempo si aparece o no la enfermedad o variable de resultado, que también se le denomina. Y trato de establecer de si que ese factor de riesgo está o no relacionado con el desarrollo de esa enfermedad. ¿Ok? Estos estudios son entonces un poco más costosos, pero son estudios que me van a dar, digamos así, resultados más sólidos en relación a establecer una relación causa-efecto entre factores de riesgo y el desarrollo de alguna enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver aquí el gráfico también. Aquí podemos observar, aquí estamos en el presente y vamos hacia adelante, ¿no? Aquí partimos de si el grupo está expuesto o no está expuesto, y en el desarrollo, en el transcurso del tiempo, yo evalúo si estos grupos, estas cohortes, manifiestan o no manifiestan la enfermedad. ¿Ok? Estos estudios, aparentemente aquí, obviamente nos dan a entender que son estudios prospectivos. Sin embargo, hay estudios de cohortes que pueden ser retrospectivos e incluso que pueden ser una combinación de ambos, ¿no? Tanto retrospectivos como prospectivos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está, ¿no? El ejemplo es la ruptura intrabiliar de equinocosis hepática, un factor de riesgo para el desarrollo de la morbilidad postoperativa, un estudio de cohorte. Y aquí encontramos un poquito más de detalle, extraída del resumen de esta publicación, donde nos muestra más o menos el número de individuos que participaron. Ahí vemos 252 pacientes operados por hiatidosis, ¿no? 96 sin comunicaciones biliares, que sería la exposición, 156 con comunicaciones biliares, y a lo largo del tiempo yo establezco si esta variable de exposición determinó o no el desarrollo de morbilidad postoperativa. En este caso, lo que se determina, a diferencia del estudio de causas y controles, es el riesgo relativo. El riesgo relativo me va a indicar si hay o no hay una asociación entre este factor de riesgo y el desarrollo de este resultado. En este caso, podemos encontrar como conclusión del estudio es que lo que permitió, dice aquí, el riesgo relativo fue de 3.4, ¿no?, superior a 1, entonces hay una asociación. Concluyen que la presencia de estas comunicaciones biliares son un factor de riesgo para el desarrollo de la morbilidad postoperatoria en estos pacientes. ¿Se dan cuenta? Otra vez, estoy estableciendo relaciones causales e incluso yo mido aquí la fuerza de asociación de esta relación. Y mientras mayor sea el valor, mayor a 1, la fuerza de asociación será mayor.
En este caso 3.4 es un valor de riesgo relativo muy elevado y por lo tanto establece que hay una fuerte asociación entre este factor de riesgo, que en este caso sería estas comunicaciones biliares, y el desarrollar la morbilidad postoperatoria en estos pacientes. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Son estudios donde establezco causalidad y establezco además, eh, con qué fuerza se da esta causalidad. El otro grupo de estudios, dentro de los estudios analíticos observacionales todavía, están las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, como su nombre lo dice, son estudios que revisan, ¿no?, estudios o artículos publicados. Este es un estudio de estudios publicados, por así decirlo, ¿no?, donde yo básicamente voy y recopilo información generada por investigaciones clínicas de un tema puntual, ¿no? Lo que luego es valorado a través de un análisis estadístico conocido como meta-análisis. Al final, estos resultados a nosotros nos permiten plasmar conclusiones que a veces de modo individual no tienen el mismo impacto. En realidad, las revisiones sistemáticas son estudios que están en un nivel elevado de poder confiar en los resultados que pueda resultar de ellos, ¿no? Y la medicina basada en la evidencia, básicamente, se basa en este tipo de estudios, analiza o revisa este tipo de estudios, ¿no? Básicamente, lo que nosotros hacemos aquí es recopilar, colocando ciertos parámetros de búsqueda, ¿no es cierto?, ciertos lineamientos de selección de estos artículos publicados. Yo hago un análisis de estos y establezco o no qué tipo de trabajos deberían ser incorporados y con los cuales yo puedo llegar a hacer ciertos análisis, como los metaanálisis que les comenté, y finalmente establecer o no una causalidad. Entonces, aquí vamos a ver a continuación, generalmente todas las revisiones sistemáticas tienen un, un gráfico como estos que nos indica cuál es la secuencia, con cuántos estudios yo empiezo, cuántos encontré en mi primera búsqueda, cuántos, por ejemplo, fueron duplicados y los voy limpiando, si es el término más apropiado quizás, y a partir de ellos voy haciendo la exclusión, filtrando de acuerdo a las características que yo establezco. En este caso, por ejemplo, en la primera búsqueda empezaron con un número de 1.700 publicaciones, ¿ok? Y acabaron finalmente con 9, después de haber establecido o haber revisado todos los parámetros que ellos establecieron. Entonces, este tipo de estudios nos lleva a, a darle un mayor impacto a aquellos que a veces por ser realizados de forma individual no tienen el mismo. En este caso tenemos un ejemplo, analgesia, a ver, analgesia en pacientes con dolor agudo abdominal, ¿no? Una revisión sistemática. Y vemos aquí las características, el resumen de esta investigación. Dice, se realizó esta revisión sistemática con el fin de determinar si el uso de analgésicos opiáceos incrementan el riesgo de un error diagnóstico en el proceso de diagnóstico del dolor agudo, abdominal. Entonces, aquí están las características, cuáles fueron las bases de datos donde buscaron, ¿ok? Cuáles fueron los términos que utilizaron, ¿no? Los términos mesh, los términos booleanos, cuáles fueron los límites, en fin. Y aquí, en el resumen ya de esta publicación, podemos encontrar que iniciaron con una cantidad de 322 artículos que cumplían con este patrón de búsqueda, con los criterios de selección, ¿no? De los cuales fueron seleccionando conforme sus criterios de inclusión y exclusión así lo permitían. Que finalmente, como ellos dicen, se quedaron con 8 estudios, ¿no?, que aportaron a un total, ahí se suman todos los sujetos que están en los estudios individuales, ¿no?, casi 700, 699, ¿ok? Y que finalmente permitió verificar que el uso de estos analgésicos opiáceos en la etapa diagnóstica terapéutica de pacientes con ese dolor agudo abdominal es útil en términos de confort para el paciente y no retarda la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta? Estos estudios son estudios que deben ser llevados con mucho cuidado, con mucha rigurosidad, porque el uso o la medicina basada en evidencias se basa especialmente en el reporte que se realizan en las revisiones sistemáticas. Hasta aquí, amigos,
jóvenes hemos visto los estudios que son estudios observacionales. El investigador recogió los datos tal como se presentan en la naturaleza, como se presentan en la población, ¿no? No hace ningún tipo de intervención, apenas selecciona, filtra, recoge y analiza y los reporta de acuerdo al diseño que acabamos de ver, según la naturaleza de lo que uno pretende establecer. Ahora entramos al grupo de estudios experimentales. Aquí es importante recalcar de que este tipo de estudios interviene la mano del investigador, puesto que aquí hay eh, una selección, ¿no?, de grupos también. También vamos a revisar si es que hay causa-efecto, como el caso de los estudios analíticos, pero la diferencia principal es que el investigador va a influir directamente. Aquí tenemos varios tipos de estudios. Están los ensayos clínicos. Dentro de los ensayos clínicos tengo varios tipos. Vamos a hablar de forma general en esta oportunidad. Luego tengo los estudios cuasi experimentales. ¿Okay? La característica principal de los ensayos clínicos es de que yo voy a tener, por lo menos, además de los diferentes grupos de tratamiento, ¿ok?, un grupo control. A veces le llaman también un grupo placebo. Y los individuos que van a participar en estos tienen que tener la misma probabilidad de estar, ya sea en el grupo control o ya sea en los grupos de tratamiento. ¿Ok? En ese sentido, a eso yo le llamo una asignación aleatoria. Y esa es la característica básica para estos ensayos. Bueno, los ensayos clínicos como tal son hechos en seres humanos, ¿ok? Y es en el que generalmente uno busca estudiar qué cosa, equivalencias terapéuticas, biodisponibilidad, búsqueda de dosis apropiada o determinación de dosis respuesta, en fin. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, por ejemplo. CCA, el Instituto Nacional de Salud, en estos días liberó las directivas para el desarrollo de ensayos clínicos en la búsqueda de un tratamiento para el COVID-19, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora los investigadores en los centros clínicos ya tienen las directrices para empezar a seleccionar individuos y aleatorizarlos y a través de estos poder determinar un tratamiento adecuado para esta enfermedad que está castigando a toda la humanidad. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Además de eso, algunas otras características importantes en los ensayos clínicos, además de la aleatoriedad, además de la presencia de un grupo control, un grupo placebo, o un grupo de un tratamiento padrón, en fin, debe existir el enmascaramiento, ¿no? Es un proceso donde se oculta el tipo de intervención que recibe el participante, el individuo. Incluso el enmascaramiento debiera ser doble ciego, donde el médico que aplica el tratamiento también debería ser oculto para él. En fin, hay muchas otras características, pero lo básico en ensayos clínicos es asignación aleatoria y un grupo control. Eso no puede faltar. ¿Listo? Aquí hay un gráfico que ejemplifica un poquito el desarrollo de este tipo de estudios de una población blanco, en este caso, los que están con diagnóstico de COVID-19. Yo hago una muestra, pues es imposible trabajar con todos ellos, y a partir de esta muestra yo hago la aleatorización y asigno la intervención. Habrá un grupo experimental que recibirá los diferentes tratamientos, fármacos, dosis, en fin, y habrá un grupo control, un grupo que recibirá apenas un placebo. ¿Listo? Y una vez que hago esto, entonces yo luego mido el desenlace, si hubo o no hubo ese desenlace, es decir, se curaron o no se curaron del COVID-19. Hago el seguimiento respectivo y mido. Este tipo de estudios son estudios que requieren, obviamente, la aprobación de un comité ético, ¿no? Son estudios mucho más rigurosos, por lo tanto tienen que tener un mayor cuidado, pues estamos trabajando directamente con pacientes, con seres humanos. ¿Ok? Pero esos son estudios que nos dan mayor información sobre el tratamiento de enfermedades o sobre el desarrollo de una enfermedad y la mejor forma de no solo tratarla, sino diagnosticarla, porque esto abarca no solo el caso de búsqueda de un tratamiento adecuado, sino otro tipo de búsquedas. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo también para avanzar, un ejemplo de un ensayo clínico randomizado. Vamos a ir al título o a las características de este estudio. Fueron pacientes programados para colecistectomía, ¿no? Aleatorizados, unos para la laparoscópica y otros para la laparotómica.
Entonces ahí se estudiaron a 333 pacientes y se puntuó la calidad de vida autoestimada, ¿no? Y utilizaron ciertos métodos como el análisis ROC o área bajo la curva, ¿no? Y encontraron que en el grupo SIP, que es el de incisión pequeña, la laparotómica, ¿no? Al mes de la cirugía versus la laparoscópica, la media de la operación fue menor en el SIP que en el CL, pero finalmente ellos encontraron que no hubo diferencias significativas entre los grupos en la tasa de conversión, dolor, complicaciones, en fin, y otras probables variables. Porque cuando uno estudia un ensayo clínico, no solo mide o va a medir apenas un tratamiento o algún tipo de efecto que quiere ver, puede medir varios a la vez, ¿no? Y eso es lo importante de este tipo de estudios, los ensayos clínicos. Bien, el otro grupo de estudios que están dentro del grupo de estudios experimentales son los estudios cuasi experimentales, ¿no? Son muy parecidos a los estudios experimentales. La diferencia básica aquí es que no se puede aleatorizar como si se hace o si se exige en un ensayo clínico. Aquí podríamos definir o resumir que son estrategias de investigación, básicamente que conducen a la valoración del impacto de intervención, ¿no? Y eso es importante porque permite detectar en los sujetos sometidos ciertas intervenciones, en fin, en función del tiempo, en las circunstancias en que de repente estas no pueden existir. Eh, en el caso de los ensayos clínicos, algunos escenarios son comunes, ¿no? Pero aquí no es posible, como les dije, manipular la intervención. Es posible asignar aleatoriamente a los sujetos, como en el caso de los estudios experimentales. Por eso que algunos califican a esta variante de ensayos clínicos eh, con mayor sesgo, digamos así. Sin embargo, en ciertos estudios no los podemos hacer con ensayos clínicos y es importante el uso de esta metodología. Básicamente, la ventaja de que tienen los estudios cuasi experimentales es que son más simples, ¿no? Y son más económicos de realizar también que un ensayo clínico. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se desarrolla el estudio cuasi experimental. De la misma forma, parte de una población que padece de alguna enfermedad o tiene o hay algún problema que resolver allí, ¿no? Selecciono una muestra, no tengo lo que sí tenía yo en los estudios, en los ensayos clínicos, que es la aleatorización, pero después yo hago la intervención. Es decir, aquí básicamente el investigador escoge, designa quién está en el grupo control y quién está en la intervención. Esa es la gran diferencia con los estudios experimentales. Y después hago un seguimiento y verifico, ¿no es cierto?, si hay la aparición o no de la enfermedad o de la respuesta, ¿no? Y a través de eso determino si hay o no una relación o de qué tipo de tratamiento es mejor, qué tipo de medida tomada en el grupo de intervención fue la más apropiada comparada al control. ¿Ok? Muy bien, amigos. Esas jóvenes son eh, los tipos de estudio principales que hemos encontrado nosotros en los estudios biomédicos, en los estudios clínicos, en lo que ustedes se están formando. Esperamos que les sirva por lo menos como una manera introductoria y esperamos estar más adelante compartiendo en más detalle cada uno de estos métodos de estudio. ¿Ok? Gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.